Resistencia a los límites. Hemos hablado de la necesidad de límites y del valor maravilloso que tienen en nuestras vidas. En realidad, casi hemos dicho que la vida sin límites no es vida. Sin embargo, establecer y mantener límites exige mucho trabajo, disciplina y sobre todo, deseo. El deseo debe ser la fuerza impulsora de los límites. Por lo general, sabemos qué es lo que está bien hacer en la vida, pero rara vez estamos motivados a hacerlo si no estamos bien convencidos. Ser obedientes a Dios es, sin la menor duda, el mejor motivo para poner y mantener límites, porque así nos lo han mandado. Pero a veces necesitamos motivos más convincentes que la obediencia debida. Necesitamos saber que lo que está bien es también bueno para nosotros, y por lo general solo nos convencemos cuando el dolor nos aflige. Nuestro dolor nos motiva a ponernos en acción. Incluso si contamos con el deseo de una vida mejor, podemos estar renuentes a trabajar en los límites por otra razón. Será una guerra. Habrá escaramuzas y batallas. Habrá disputas. Habrá pérdidas. La idea de una lucha espiritual no es nueva. Por miles de años, Dios ha dado a su pueblo la decisión de optar por vidas arruinadas o por apoderarse de lo que Él nos ha previsto. Siempre ha habido batallas. Cuando guió a los israelitas de Egipto a la tierra prometida, tuvieron que pelear muchas batallas y aprender varias lecciones antes de poder poseer la tierra. Tenemos que luchar por nuestra sanidad también. Dios ha asegurado nuestra salvación y nuestra santificación. En lo que respecta a nuestro estado, y en principio nos ha sanado. Sin embargo, tenemos que procurar su imagen en nosotros. Parte del proceso de recuperación es recobrar nuestros límites. A medida que seamos semejantes a Dios, Él redimirá nuestros límites y fronteras. Él definió quiénes somos y cuáles son nuestros límites para poder bendecirnos. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Salmo 16, 5, 6. Pero nosotros tenemos que pelear las batallas. Hay dos categorías de batallas: resistencia externa y resistencia interna. La primera es la resistencia que nos oponen los demás y la segunda es la resistencia que oponemos nosotros. Resistencia externa. Julie había tenido muchas dificultades con los límites la mayor parte de su vida. La niña había tenido un padre autoritario y una madre que la controlaba con culpa. Temía poner límites a algunas personas por causa de su ira y a otras por la culpa que sentía de lastimarlas. Cuando quería tomar una decisión por sí misma, tenía en cuenta la ira de otras personas o sus lloriqueos y dejaba que esas reacciones afectaran su decisión. Habiéndose criado en tal familia, se casó con un hombre muy egocéntrico que la controlaba con su ira. Durante toda su vida adulta, alternaba el control de la ira de su marido con las descargas de culpa de su madre. Era incapaz de poner límites a nadie. Después de varios años, la depresión se apoderó de ella y hubo que internarla en uno de nuestros hospitales. Al cabo de unas semanas en terapia, comenzaba a comprender que era desgraciada porque no tenía límites. Finalmente, decidió afrontar el riesgo y poner algunos límites a su marido. Un día, durante una sesión conjunta con su marido y el terapeuta, lo enfrentó. Regresó a su grupo de apoyo llorando. ¿Cómo te fue?, le preguntó uno de los integrantes del grupo. Horrible. Esta cuestión de los límites no resulta, dijo. ¿Qué quieres decir?, le preguntó el terapeuta del grupo. Le dije a mi marido que estaba cansada de ser tratada de esa manera y que no lo iba a tolerar más. Se enfureció y comenzó a gritarme. Si el terapeuta no hubiese estado allí, no sé lo que hubiera hecho. Nunca va a cambiar. Tenía razón. Fue bueno que el terapeuta hubiera estado presente y que ella estuviera en el hospital. Necesitaba mucho apoyo para aprender a poner límites, porque iba a tener que enfrentarse con mucha resistencia opuesta tanto por su marido como por ella.
En las siguientes semanas aprendió que otros iban a oponer mucha resistencia a sus límites y que necesitaba planificar cómo iba a devolver los golpes. Si lo hacía, la probabilidad de que los demás cambiaran era alta. En realidad, eso fue lo que ocurrió. Su marido por fin aprendió que no podía seguir saliéndose con la suya todo el tiempo y que tenía que considerar también las necesidades de otras personas, además de las propias. Reacciones de enojo. La resistencia externa más común es la ira. Las personas que se enfurecen con quienes ponen límites tienen un problema de carácter. Son egocéntricos y piensan que el mundo existe para darle los gustos y para consolarlos. Ven a los demás como extensiones de su persona. Cuando alguien les dice que no, tienen la misma reacción que un niño de 2 años privado de algo. Mamá, mala. Sienten que la persona que los priva de sus antojos es mala y se enfurecen. No se enojan por motivos justificados debido a una ofensa real. Nadie les ha hecho nada. Alguien no hará algo por ellos. Su deseo se ve frustrado y se enojan porque no han aprendido a diferir la gratificación o a respetar la libertad de los demás. Proverbios 19:19. La persona enfurecida tiene un problema de carácter. Si este problema de carácter se refuerza, reaparecerá mañana y al día siguiente y en otras circunstancias. No es la situación lo que enfurece a la persona, sino el sentimiento de que tiene derecho a cosas ajenas. Quieren controlar a los demás y como resultado no se pueden controlar a sí mismos. Por ende, cuando pierden su deseo de control sobre una persona, pierden los estribos, se enfurecen. Lo primero que debe entender es que quien tiene un problema es la persona que se enoja con usted porque le puso límites. Si no se da cuenta de eso, puede pensar que usted tiene un problema. Mantener sus límites es bueno para los demás. Le ayudará a aprender lo que su familia de origen no le enseñó, a respetar a la gente. En segundo lugar, considere el enojo objetivamente. La ira es solo un sentimiento en el interior del otro. No puede saltar de lado a lado de la habitación y lastimarlo. No puede entrar dentro de usted si no lo permite. Mantenerse separado de la ira de la otra persona es vital. Deje que la ira se quede dentro del otro. Tendrá que sentir su ira para sentirse mejor. Si lo socorre de su ira o carga usted con ella, la persona enfurecida no mejorará y usted permanecerá cautivo en ella. En tercer lugar, no permita que la ira lo provoque a hacer algo. Las personas sin límites responden automáticamente a la ira del otro. Lo socorren, buscan su aprobación o se enfurecen también. Hay mucho poder en la inacción. No permita que una persona fuera de control lo provoque o le haga cambiar de rumbo. Déjela que se enoje y decida usted mismo qué debe hacer. En cuarto lugar, asegúrese de contar con un sistema de apoyo. Si va a poner límites a una persona que lo tiene controlado con su ira, convérselo primero con las personas de su sistema de apoyo y elabore un plan. Sepa lo que va a decir. Prevea lo que la persona enfurecida va a decir y planifique su reacción. Incluso puede ensayar la situación en el grupo si lo desea. Luego, confirme que podrá contar con su grupo de apoyo justo después del enfrentamiento. Podría pedirle a alguien del grupo de apoyo que lo acompañe. Pero no cabe la menor duda de que después los necesitará para evitar desmoronarse bajo la presión. En quinto lugar, no permita que la persona enojada le provoque enojo. Mantenga una actitud cariñosa mientras habla la verdad en amor. Cuando nos enfrascamos en la mentalidad de ojo por ojo de la ley o en la mentalidad mundana de devolver mal por mal, quedamos cautivos. Si tenemos límites, estaremos lo suficientemente separados para amar. En sexto lugar, prepárese para usar la distancia física y otros límites para que se cumplan las consecuencias. La vida de una mujer cambió cuando se dio cuenta de que podía decir: no permitiré que me grites más. Me iré a otra habitación hasta que decidas que me puedes hablar de esto sin atacarme. Cuando lo puedas hacer, te hablaré. No tiene por qué estar enojado cuando da estos importantes pasos. Puede tenerle simpatía o cariño a la otra persona y continuar la conversación sin ceder ni ser controlado. Entiendo que estés disgustado porque no haré eso por ti. Siento mucho que te sientas así.
¿Puedo ayudarte? Solo recuerde que cuando lo compadezca, dejar de decir que no servirá de nada. Ofrezca otras opciones. Si mantiene sus límites, quienes se enojan con usted deberán aprender por primera vez a dominarse a sí mismos en lugar de dominar a otros, lo que, además, les ha sido destructivo. Cuando ya no lo puedan controlar, encontrarán otra manera de relacionarse con usted, pero mientras puedan controlarlo, con su ira no cambiarán. A veces, la triste verdad es que no le hablarán más, o dejarán la relación si no lo pueden controlar más. Este riesgo es real. Dios corre este riesgo todos los días. Dice que solo hará las cosas bien y que no participará del mal. Cuando las personas eligen su propio camino, las deja ir. A veces tenemos que hacer lo mismo. Mensajes de culpa. Un hombre llamó a su madre por teléfono y ella respondió con una voz muy débil que casi no se podía oír. Preocupado, pensando que estaba enferma, le preguntó: «Madre, ¿qué pasa?» «Supongo que mi voz no está tan bien como antes», le contestó. «Nadie me llama desde que mis hijos se fueron de casa». No hay arma en el arsenal de la persona controladora tan potente como un mensaje de culpa. Las personas con límites frágiles casi siempre interiorizan los mensajes de culpa dirigidos a ellas. Obedecen las afirmaciones generadoras de culpa, dichas con intención de hacerlas sentir mal. Consideren estos casos. ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Me parece que de vez en cuando debieras pensar un poco en los demás y no solo en ti. Si realmente me amaras, harías esa llamada por teléfono por mí. Me parece que tu familia te importaría por lo menos algo, como para hacer únicamente esto. ¿Cómo puedes abandonar a tu familia de este modo? Ya sabes lo que sucedió en el pasado cuando no me hiciste caso. Después de todo, nunca tuviste que hacer nada aquí. Ya es hora de que empieces. No tienes idea de lo mucho que nos hemos sacrificado por ti. Posiblemente, después de que me haya muerto, te arrepentirás. La manipulación de la culpa puede disfrazarse con lenguaje religioso. ¿Cómo puedes llamarte cristiano? ¿Acaso la Biblia no dice, honrarás a tu padre y a tu madre? No eres sumisa. Estoy seguro que eso entristece al Señor. Creía que los cristianos tenían que pensar en los demás. ¿Qué clase de religión te enseñaría a abandonar a tu familia? Debes tener un problema espiritual para actuar de ese modo. Las personas que hacen estas afirmaciones buscan hacerlo sentir culpable de sus decisiones. Buscan hacerlo sentir mal por cómo decide gastar su tiempo o sus recursos, por su madurez y el alejamiento de sus padres, o por tener una vida independiente de un amigo o de un líder espiritual. Recuerde las palabras del propietario de la parábola de los trabajadores del viñedo. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Mateo 20:15. La Biblia dice que hemos de dar y no ser egocéntricos. No dice que debemos dar cualquier cosa que se le antoje a alguien. Nosotros controlamos lo que hemos de dar. Posiblemente todos somos capaces de reconocer en cierta medida los mensajes de culpa cuando los escuchamos. Pero si se siente mal con sus límites, tal vez no se ha puesto a pensar específicamente en los mensajes que su familia u otras personas están usando. Las siguientes pistas pueden ayudar a enfrentar estos mensajes externos. 1. Reconozca los mensajes de culpa. Algunas personas se tragan los mensajes de culpa sin comprender lo controladores que son. Preste atención a la reprobación y a las reacciones de los demás. Es preciso saber cuándo se es egocéntrico. Pero los mensajes de culpa no sirven para madurar ni son para su bien. Pretenden manipularlo y controlarlo. 2. Los mensajes de culpa son en realidad ira disimulada. Las personas que envían mensajes de culpa no le dicen directamente que están enojadas con usted por lo que hace. Si lo hicieran, posiblemente manifestarían cómo lo controlan. Prefieren concentrarse en usted y en su conducta y no en cómo se sienten. Concentrarse en sus sentimientos los acercaría demasiado a la responsabilidad. 3. Los mensajes de culpa ocultan tristeza y dolor.
En lugar de expresar y reconocer esos sentimientos, estas personas dirigen la mirada sobre usted y lo que hace. Note que los mensajes de culpa son a veces expresiones de tristeza, dolor o necesidad de la otra persona. 4. Si la culpa opera en usted, reconozca que es su problema y no de otros. Comprenda dónde está el verdadero problema, por dentro. Así podrá tratar bien lo externo, con amor y con límites. Si continúa echándole la culpa a los demás por hacerlo sentir culpable, todavía ejercen poder sobre usted y usted está diciendo que solo se sentirá bien cuando dejen de hacerlo. Les está transfiriendo el control sobre su vida. Deje de echarle la culpa a los demás. 5. No se dé explicaciones ni se justifique. Solo los niños que tienen la culpa hacen esto. Es seguirles el juego de su mensaje. No les debe ninguna explicación a los que envían mensajes de culpa. Simplemente hágales saber su decisión. Si desea contarles por qué tomó determinada decisión para que puedan entender, está bien. Si lo hace para que no lo hagan sentirse mal ni culpable, está cayendo en la trampa de culpa que le han tendido. 6. Sea asertivo e interprete los mensajes ajenos como expresiones de sentimientos ajenos. Pareces enojado porque decidí. Parece que estás triste porque no. Sé que estás triste por lo que decidí hacer. Siento mucho que te sientas así. Sé que esto te decepciona. ¿Puedo ayudarte? Te resulta difícil cuando tengo otras cosas que hacer, ¿no es cierto? El principio rector es el siguiente. Sea sensible a la angustia que siente el otro, pero deje bien en claro que la angustia es de ellos. Recuerde que los únicos límites claros son el amor y las restricciones. Si reacciona, habrá perdido sus límites. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Proverbios 25-28. Si otras personas lo hacen reaccionar, se metieron dentro de sus murallas, pasaron sus límites. Deje de reaccionar, sea proactivo, sienta compasión. Parece que la vida te está resultando dura. Cuéntame. A veces las personas que envían mensajes de culpa simplemente quieren contarle a alguien lo difícil que están las cosas. Escuche, pero no cargue con la culpa. Recuerde la madre que intentó hacer que su hijo se sintiera culpable. Un hombre con buenos límites sentirá compasión hacia su madre. Parece que te sientes sola, mamá. Se aseguraría que ella oyera que él captó el sentimiento subyacente en su mensaje de culpa. Consecuencias y respuestas. Brian tenía dificultades con su padre, un hombre pudiente que siempre usaba el dinero para controlar a las personas, incluso a su propia familia. Les había enseñado a sus hijos a obedecer, amenazándolos con quitarles el sostén financiero o desheredarlos. A medida que Brian se hizo mayor, quiso liberarse de sus padres, pero se encontró adicto al dinero de la familia y a los placeres que le proporcionaba. Le gustaba salir con su mujer de vacaciones a la casa de verano de la familia. Le gustaban las entradas a los partidos de baloncesto de la Primera Liga, así como ser miembro del club de campo. Pero Brian no estaba conforme con el costo espiritual y emocional que el control de su padre implicaba. Decidió hacer algunos cambios. Comenzó a decirle que no a algunas solicitudes de su padre, cuando trastornaba sus planes o los de su familia más inmediata. No aceptó las invitaciones para acompañarlo en algunos viajes de vacaciones cuando sus hijos querían hacer otras cosas. A su padre eso no le gustó nada. Como era de prever, su padre comenzó a suspenderle a Brian algunos de los beneficios con que antes contaba. Le puso de ejemplo para el resto de sus hermanos. Comenzó a prodigar más privilegios a sus hermanos y hermanas para que Brian se diera cuenta de su error. Por último, cambió su testamento. Esto fue muy duro para Brian. Tuvo que ajustar su nivel de vida y dejar de disfrutar algunas cosas a las que estaba acostumbrado. Tuvo que cambiar sus planes para el futuro, porque siempre había contado con la herencia del dinero de su padre. En suma, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su decisión de liberarse del control de su padre. Pero, por primera vez en su vida, era libre. Este escenario es común. No siempre está en juego la fortuna de la familia,
pero puede ser la ayuda financiera para los estudios universitarios, o puede ser la disponibilidad de la madre para cuidar a los niños, o puede ser la ayuda del padre en los negocios, o puede ser tan grave como la pérdida de la relación. Las consecuencias de fijar límites serán las jugadas que las personas controladoras hagan como contrapartida. Reaccionarán a su puesta de límites. En primer lugar, calcule qué está obteniendo a cambio de su falta de límites y qué puede perder si pone límites. En el caso de Brian, era el dinero. Para otros, puede ser una relación. Algunas personas son tan controladoras que si alguien las enfrenta, acabarán con la relación. Muchas personas, cuando dejan de seguir el juego de la familia disfuncional, son abandonadas por la familia que los crió. Sus padres o sus amigos les dejan de hablar. Cuando pone límites y retoma el control de su vida, está corriendo un riesgo. En la mayoría de los casos, los resultados no son drásticos, porque cuando las otras personas se dan cuenta de que usted va en serio, comienzan a cambiar. Encuentran que la puesta de límites es beneficiosa para ellas. Como dice Jesús, los ha ganado. La reprobación de un buen amigo resultó ser buena medicina. Las personas buenas y sinceras necesitan disciplina y responden, si bien con renuencia a los límites. Otras tienen lo que los psicólogos llaman trastornos de carácter. No quieren asumir la responsabilidad de sus propias acciones y vidas. Cuando sus amigos o cónyuges se niegan a asumir la responsabilidad que les corresponde a ellos, se van. Cuando calcule el costo de las consecuencias, lo difícil o costosas que serán, piense que poco se puede comparar con la pérdida de ser uno mismo. El mensaje de la Biblia es claro: conozca los riesgos y prepárese. En segundo lugar, decida si quiere arriesgar a la pérdida, la cruz que debe llevar. ¿Vale la pena para ser uno mismo? Para algunos, el precio es demasiado alto. Preferirían seguir con un padre o un amigo controlador antes que poner en peligro la relación. Los expertos en mediación les advierten a los familiares de los alcohólicos que piensen detenidamente si están dispuestos a ser consecuentes con su decisión si el alcohólico no accede al tratamiento. Los límites sin consecuencias no son límites. Antes de poner límites, debe decidir si está dispuesto a aceptar las consecuencias. En tercer lugar, actúe con diligencia para compensar lo que haya perdido. En el caso de Brian, tuvo que planificar cómo ganar más dinero. Otros necesitarán conseguir a alguien para que cuide a los niños, para tener nuevas amistades o para aprender a enfrentar la soledad. En cuarto lugar, hágalo. No hay otra manera de enfrentar las jugadas de poder de los demás y las consecuencias de nuestros límites, que poner límites y seguir adelante con nuestro plan. Cuando se tiene un plan, haga como hizo Pedro. Salga de la barca y avance hacia Jesús. Mantenga los ojos fijos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. El primer paso será el más difícil. Anímese y dé ese paso y busque la ayuda divina. Recuerde que Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Salmo 12:34. En quinto lugar, sepa que la parte más difícil recién comienza. Poner límites no es el fin de la batalla, es el comienzo. Ahora es cuando debe regresar a su grupo de apoyo y usarlo para alimentarse espiritualmente para que pueda mantenerse firme en su posición. Continúe trabajando con el programa que lo preparó para la puesta de límites. Las reacciones que tendrá que enfrentar como contrapartida a su puesta de límites serán difíciles batallas, pero Dios estará a su lado para escuchar a la par con usted mientras pelea por su salvación. Resistencia física. Es triste que tengamos que incluir esta sección, pero algunas personas no pueden mantener sus límites con otras personas porque éstas son físicamente más fuertes. Los esposos y novios abusadores no aceptan que se les diga que no. Con frecuencia, las mujeres que intentan poner límites son físicamente maltratadas. Estas personas maltratadas necesitan ayuda. Por diversos motivos, suelen tener temor de contarle a otros lo que les ha sucedido o lo que habrá de continuar sucediendo. Buscan proteger la reputación de su esposo con sus amigos o en la iglesia.
Tienen miedo de admitir que ellas se dejan tratar de ese modo. Tienen miedo de que si lo cuentan, las palizas sean peores. Necesitan darse cuenta de la gravedad del problema y buscar ayuda externa. El problema no se irá por sí solo y podría empeorar. Si usted está en esta situación, encuentre otras personas para ayudarla a poner límites al abuso. Encuentre un orientador con experiencia en casos de abuso conyugal. Consiga personas de su iglesia a quien llamar si su esposo o amigo se torna violento. Consiga un lugar para pasar la noche si es amenazada, sin importar la hora que fuere. Llame a la policía o a un abogado. Obtenga una orden judicial de arresto contra el individuo si no respeta ningún otro límite. Hágalo por usted y por sus hijos. No permita que la situación se prolongue. Busque ayuda. Dolor ajeno. Cuando comenzamos a poner límites a las personas que amamos, sucede algo, por cierto, muy duro. Les duele. Pueden sentir un vacío, porque usted ahora no les suple su soledad, su desorganización o su irresponsabilidad financiera. Sea lo que fuere, sienten que han perdido algo. Si los ama, les resultará difícil mirarlos. Pero cuando trata con alguien que está dolido, recuerde que sus límites son tan necesarios para usted como beneficiosos para ellos. Si hasta ahora les ha permitido ser irresponsables, ponerles límites puede proyectarlos hacia la responsabilidad. Personas que culpan a otros. Las personas que culpan a otros actúan como si su no las estuviera matando. Reaccionarán dándole un mensaje de esta índole. ¿Cómo me pudiste hacer esto? Son propensos a llorar, a refunfuñar o a enojarse. Recuerde que las personas que culpan a otros tienen un problema de carácter. Si pretenden hacerle creer que son desgraciadas porque no les está dando lo que quieren, lo están culpando y exigiéndole algo que le pertenece a usted. Son muy distintas de la persona humilde que le pide por necesidad. Escuche la naturaleza de las quejas de las personas. Si intentan culparlo por la responsabilidad correspondientes a ellas, enfréntelas. Susan tuvo que enfrentarse a su hermano, que le pidió dinero prestado para comprarse un coche nuevo. Ambos eran adultos. Ella era responsable y trabajaba al firme. Él era irresponsable y nunca ahorraba lo suficiente. Por muchos años, él le había pedido préstamos. Por varios años, ella le había suministrado el dinero. Muy pocas veces se lo había devuelto. Finalmente, después de asistir a un taller sobre los límites, ella comprendió la situación y le dijo que no a su solicitud. Él reaccionó como si ella le hubiera arruinado la vida. Le dijo que, por su culpa, no podría progresar en su carrera profesional, porque sin coche nuevo nunca tendría negocios nuevos. Le dijo que debido a su viejo coche, por su culpa, no podía conseguir una pareja para salir. Como ella había aprendido a reconocer cuando le echaban la culpa, lo enfrentó. Le dijo que sentía mucho que no progresara en su carrera profesional, pero que eso era problema de él. Estas respuestas fueron buenas para ella y para él. Necesidades legítimas. Puede precisar poner límites a las personas que atraviesan verdadera necesidad. Si usted es una persona que ama, le romperá el corazón decirle que no a alguien que ama y que tiene necesidad. Pero hay límites para lo posible y lo imposible de dar. Diga que no cuando corresponda. Aquí no se trata de dar de mala gana ni por obligación. Corintios 9:7. Hay circunstancias en las que su corazón destrozado querría dar, pero si lo hiciera, usted quedaría completamente exhausto. Recuerde en Éxodo 18 la historia de Moisés cuando estuvo a punto del agotamiento. Su suegro, Jetro, viendo todo lo que Moisés hacía por el pueblo, le dijo que delegara algunas tareas para poder atender mejor las necesidades del pueblo. Aprenda cuáles son sus límites. Dé según lo que haya propuesto dar en su corazón. Y dígales a las personas en necesidad a quién pueden acudir para recibir ayuda. Sienta compasión por las personas en esa situación. A veces necesitan saber que usted comprende que sus necesidades son legítimas y que realmente necesitan ayuda. Ore por ellas.
Es la mejor manera de expresar su amor por las aflicciones y necesidades que lo rodean y que usted no puede remediar. Perdón y reconciliación. Muchas personas tienen un problema para saber diferenciar entre el perdón y la reconciliación. Fracasan cuando se enfrentan a la resistencia externa porque creen que si no se entregan nuevamente a la otra persona, no la han perdonado. Del mismo modo, muchas otras personas tienen miedo de perdonar porque equiparan el perdón con dejar de lado, una vez más, sus límites y entregarle el poder a la otra persona para ser lastimadas nuevamente. La Biblia tiene 2 principios claros. 1. Necesitamos perdonar siempre, pero 2. No siempre logramos la reconciliación. El perdón surge del corazón. Libramos a una persona de la deuda que tenía con nosotros. Saldamos la deuda pendiente. No nos debe nada. No la condenamos. Está limpia. Se necesita solo una parte para perdonar. Yo, la persona que tiene una deuda conmigo, no me tiene que pedir perdón. Es la gracia obrando en mi corazón. Esto nos conduce al segundo principio. No siempre logramos la reconciliación. Dios perdonó al mundo, pero no todo el mundo está reconciliado con Él. Aunque puede haber perdonado a todos, no todas las personas han admitido su pecado y aceptado su perdón. En esto consiste la reconciliación. Basta una persona para perdonar. Se precisan 2 para la reconciliación. No se entregue abiertamente a la otra parte hasta que haya visto que verdaderamente ha reconocido su parte del problema. En varias ocasiones, las Escrituras mencionan la necesidad de mantener los límites con una persona hasta que reconozca lo que ha hecho y produzca frutos que demuestren arrepentimiento. Mateo 3:8. El verdadero arrepentimiento es más que decir lo siento, es cambiar el mundo. Necesita comunicarle claramente que si bien la ha perdonado, todavía no confía en ella porque no ha probado ser digna de confianza. No ha habido tiempo suficiente para comprobar que realmente va a cambiar. Recuerde, su modelo es Dios. Él no esperó a que la gente cambiara su conducta antes de dejar de condenarlos. Ya no condena, pero eso no implica que tenga una relación con todas las personas. Las personas deben decidir si reconocerán su pecado y se arrepentirán para que Dios se manifieste en ellas. La reconciliación implica 2 personas. No piense que porque ha perdonado debe reconciliarse. Puede ofrecer reconciliarse, pero siempre y cuando la otra persona controle su comportamiento y produzca frutos que prueben que es digna de confianza. Resistencia interna. Debemos tener buenos límites, no solo externos, como vimos en la sección anterior, sino también internos, para ser capaces de decir que no a la carne que quiere dominarnos. Consideremos los límites y nuestra resistencia interna al crecimiento. Necesidades humanas. Jane estaba en terapia debido a su costumbre de elegir hombres destructivos. Tenía facilidad para enamorarse de hombres dulces y encantadores. Al principio todo era estupendo. Parecía ser lo que ella siempre había querido y suplían sus carencias. Se dejaba llevar un tiempo en ese estado y luego se perdía en la relación y accedía cuando hubiera preferido no hacerlo, haciendo lo que no quería hacer y dando lo que no quería dar. Se enamoraba de hombres que resultaban ser muy egocéntricos e incapaces de ver sus necesidades y respetar sus límites. No pasaba mucho tiempo antes de que se sintiera desgraciada. Hablaba con sus amigas, las que le decían lo que ella ya sabía. Ese individuo es un antipático. Deberías mandarlo a paseo. Pero no actuaba conforme a su crecimiento. Quedaba atrapada en la relación, incapaz de dejarla. No tenía límites. No podía decir que no. A medida que comenzamos a analizar este patrón en la vida de Jane, descubrimos que la motivación que la impulsaba a quedarse con estos hombres era su deseo de evitar la depresión que sentía cuando se separaba. Descubrimos, además, que la depresión se originaba en un enorme vacío interior que Jane tenía, nunca llenado por su padre.
El padre de Jane se parecía mucho a los hombres que elegía, emocionalmente distantes e incapaces de expresarle amor. Jane estaba intentando llenar el espacio que su padre debiera haber llenado con personas destructivas que nunca satisfarían esa necesidad. La resistencia interna de Jane para fijar límites radicaba en esta necesidad del desarrollo insatisfecha en la niñez. Dios nos ha formado con necesidades específicas que deben ser provistas por la familia que nos crió. Hemos hablado sobre ellas con anterioridad y hemos escrito en detalle sobre las mismas en otras ocasiones. Cuando tenemos necesidades insatisfechas, debemos hacer un inventario de estos lugares internos, quebrantados, y comenzar a satisfacer en el cuerpo de Cristo para ser lo suficientemente fuertes para pelear las luchas de límites de la vida adulta. Mucha de nuestra resistencia interna a la puesta de límites tiene su origen en estas necesidades de desarrollo insatisfechas. Dios nos ha conformado para que crezcamos en familias temerosas de Dios, donde los padres son fieles a sus mandamientos. Nos crían, tienen buenos límites, nos perdonan y nos ayudan a entender la diferencia entre el bien y el mal y nos fortalecen para ser adultos responsables. Pero muchas personas no han tenido esta experiencia. Son huérfanos psicológicos que necesitan ser adoptados y cuidados por el cuerpo de Cristo en diferentes grados. Esto es cierto para todos nosotros. Dolores y pérdidas no resueltos. Mientras que la resistencia causada por necesidades insatisfechas se relaciona con lo bueno, el dolor se relaciona con lo malo. Con frecuencia, cuando una persona no puede poner límites, es porque no puede liberarse de una persona con quien está fusionada. Jane intentaba persistentemente satisfacer su necesidad de un padre cariñoso y amante. Pero para satisfacer esta necesidad, Jane tendría que liberarse de lo que nunca había tenido, el amor de su padre. Le significaría una pérdida enorme. La Biblia está llena de ejemplos de Dios pidiéndole a las personas que dejen atrás los individuos y la vida perjudicial para ellas. Les pidió a los israelitas que dejaran Egipto para vivir mejor, pero muchos seguían mirando hacia atrás, aferrándose a lo que creían era mejor. Cuando Lot y su mujer se fueron de Sodoma, se les advirtió que no miraran hacia atrás, pero ella lo hizo y se convirtió en estatua de sal. La regla básica para la recuperación bíblica es que la vida sin Dios no vale la pena. Debemos perderla, pasar por el dolor y dejarla atrás para que Él nos pueda dar cosas buenas. Tendemos a aferrarnos a la esperanza de que algún día me amará y seguir intentando que alguien que es incapaz de amarnos cambie. Debemos atravesar el dolor de dicho deseo y dejarlo atrás para que nuestros corazones puedan recibir lo nuevo que Dios desea para nosotros. Muchas veces, ponerle límites a alguien es arriesgarse a perder el amor por largo tiempo ansiado. Para decirle que no a un padre controlador, debemos ponernos en contacto con la tristeza de que hay algo que nunca obtendremos de ellos, en lugar de seguir esforzándonos para conseguirlo. Este esfuerzo nos mantiene alejados del dolor y nos impide progresar. Pero, en esencia, el pesar consiste en aceptar la realidad de quienes son y librarnos del deseo de que sean diferentes. Y sin duda, es triste. Jugamos a sí solo en lugar de tener límites. Nos decimos inconscientemente, si solo me esforzara más en lugar de enfrentar sus exigencias perfeccionistas, él me querría. O, si solo cumpliera sus deseos y no la hiciera enojar, ella me amaría. Dejar de poner límites para obtener amor posterga lo inevitable. Conocer la verdad sobre esa persona. Entristecernos cuando sepamos la verdad. Liberarnos y seguir con la vida. Consideremos los pasos que son necesarios para enfrentarnos a esta resistencia interna. 1. Reconozca que no tiene límites. Admita que tiene un problema. Reconozca el hecho de que si usted está siendo controlado, manipulado
o maltratado, el problema no es el hecho de encontrarse con una persona mala y que su desgracia sea culpa de ella. El problema es que usted no tiene límites. No culpe a otro. Usted tiene el problema. 2. Reconozca la resistencia. Puede pensar, solo necesito poner algunos límites y así ya comenzar a mejorarme. Si fuera así de fácil, ya lo habría hecho hace años. Confiese que no quiere poner límites porque tiene miedo. Está saboteando su libertad por causa de su resistencia interna. Romanos 7, 15, 19. 3. Procure la gracia y la verdad. Como en todos los demás pasos del proceso, no puede enfrentar estas verdades angustiadoras en el vacío. Necesita contar con el apoyo de otros para ayudarle a reconocer su propia resistencia interna y para conseguir fuerzas para superar el pesar. El pesar es beneficioso solo si tiene lugar en una relación. Necesitamos de la gracia divina y de los demás. 4. Identifique el deseo. Detrás del fracaso para poner límites está el temor a la pérdida. Identifique el amor de quien tendrá que sacrificar si decide vivir. Nómbrelo. ¿A quién deberá poner sobre el altar para ofender a Dios? La atadura con esa persona lo mantiene atrapado. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Corintios 6, 12. Como los corintios que se negaban a recibir el amor de Pablo, usted está atrapado en sus afectos. Necesita liberarse de las ataduras con esas personas. 5. Libérese. En la seguridad de las relaciones de apoyo, enfrente lo que nunca podrá recibir de esa persona o lo que esa persona simboliza. Será como un entierro. Deberá atravesar las etapas del pesar, la negación, la negociación, la ira, la tristeza y la aceptación. No puede pasar por estas etapas en ese orden, pero muy posiblemente sentirá todas esas emociones. Es normal. Júntese con las personas que lo apoyan y hábleles sobre sus pérdidas. Estos deseos son muy sentidos y pueden ser muy difíciles de afrontar. Pudiera ser que necesite consultar un orientador profesional. Librarse de lo que nunca ha tenido es difícil, pero cuando lo pierda, por fin salvará su vida. Solo Dios, con su amor y el amor de su pueblo, pueden llenar el lugar que quedó vacío. 6. Siga adelante. El último paso en un proceso de aflicción tiene que ver con encontrar lo que desea. Busquen y hallarán. Dios tiene una vida verdadera allá afuera, esperándolo si se libera de su vieja vida. Sin embargo, solo se puede timonear un barco en movimiento. Sea activo, comience a buscar lo que es bueno para usted. Se sorprenderá de cuántos cambios puede hacer en su vida cuando por fin se libre de lo que nunca podrá tener. Todos sus intentos por preservar la vieja vida le demandaban mucha energía y lo exponían a mucho abuso y control. Liberarse es el camino de la serenidad. El dolor es el sendero. Temores internos de la ira. 3 socios del equipo administrativo de una compañía se encontraban trabajando en un gran proyecto con otra empresa. En el curso de las negociaciones, el presidente de la otra empresa se enojó mucho con el trío porque no querían hacer algo que él quería. 2 de los 3 socios no dormían, estaban preocupados y se lamentaban del fracaso de las negociaciones. Se preguntaban qué harían si el presidente de la otra empresa no los aceptaba más. Finalmente, citaron una reunión con el tercer socio para decidir una estrategia. Estaban dispuestos a cambiar todos sus planes para tranquilizar al hombre enojado. Cuando los 2 socios le contaron al tercero sus planes de hacer lo que pida, él simplemente los miró y dijo: ¿Cuál es el problema? ¿Así que está enojado? ¿Qué otro tema tenemos en la agenda para tratar? Todos comenzaron a reírse cuando comprendieron qué tontos habían sido. Estaban comportándose como niños con un padre enojado, como si su supervivencia psicológica dependiera de la felicidad de ese presidente.
Los dos socios que habían temido la ira del otro hombre provenían de familias donde la ira se usaba para controlar. El tercer socio nunca había estado expuesto a esta táctica. Como resultado, el tercero tenía buenos límites. Lo seleccionaron para que se reuniera con el presidente de la otra empresa. Enfrentó al hombre diciéndole que si podía dejar de lado su enojo y quería trabajar con ellos, todo estaba bien, pero que de lo contrario, ellos se irían a otra parte. Fue una buena lección. Los primeros dos consideraban al hombre desde una perspectiva infantil y dependiente. Se comportaban como si fuera el único mundo de quien podían depender. Y como resultado, su ira los atemorizaba. El tercero tenía una perspectiva adulta y sabía que si ese hombre no se podía controlar, ellos podían seguir adelante. Dos de estas tres personas tenían un problema interno. El mismo hombre iracundo tuvo dos respuestas diferentes. Los dos primeros se resistían a poner límites, el tercero no. El factor determinante no radicaba en el hombre iracundo, estaba en el interior del hombre que sabía poner límites. Si las personas iracundas les hacen perder sus límites, posiblemente todavía haya una persona iracunda en su mente a quien le teme. Necesitará superar el dolor que experimentó en el inexorable pasado. Una parte suya, dolorida y miedosa, necesita ser expuesta a la luz y a la sanidad de Dios y de su pueblo. Permita que el amor lo libere de ese padre iracundo y enfrentarse a los adultos con quienes ahora debe tratar. Necesita dar los siguientes pasos. 1. Reconozca que es un problema. 2. Háblele a otros sobre su parálisis. No trate de arreglárselas solo. 3. En sus relaciones de apoyo, encuentre el origen de su temor y empiece a reconocer en su cabeza a quién representa la persona iracunda. 4. Exprese su dolor y sus sentimientos con respecto a esos problemas del pasado. 5. Practique las técnicas para poner límites presentadas en este libro. 6. No ponga en funcionamiento el piloto automático ni renuncie a sus límites, ya sea el de pelear o de ser pasivo. Tómese un tiempo y permítase un desahogo antes de responder. Si necesita establecer un distanciamiento físico, hágalo, pero no renuncie a sus límites. 7. Cuando esté listo, responda. Apéguese a afirmaciones de dominio propio. Manténgase firme en sus decisiones. Reitere lo que hará y lo que no hará. Deje que los demás se enojen. Dígales que se preocupa por ellos. Incluso puede preguntarles si puede hacer algo para ayudarlos. Pero manténgase firme con su no. 8. Reúnase. Cuénteles lo ocurrido a las personas que lo apoyan y analice si se mantuvo firme, si perdió terreno o si atacó. Muchas veces sentirá que fue malo cuando no lo fue y necesitará verificarlo con la realidad. Quizá piense que mantuvo sus límites cuando en realidad hizo todo lo contrario. Preste atención a los comentarios de los demás. 9. Siga practicando. Ensaye. Continúe aclarando y comprendiendo su pasado y pase por el dolor de sus pérdidas. Continúe adquiriendo técnicas para el presente. Después de un tiempo, pensará, recuerdo cuando las personas iracundas me podían controlar, pero ya traté los asuntos dentro de mí que lo permitían. Es bueno ser libre. Recuerde, Dios no quiere que las personas iracundas lo controlen. Quiere ser su Señor, no quiere compartirlo con nadie más. Está de su lado. Temor a lo desconocido. Otra poderosa resistencia interna para fijar límites es el temor a lo desconocido. Ser controlados por otros es una cárcel de seguridad. Sabemos dónde están todas las habitaciones. Como lo expresó una mujer, no quería salir del infierno, conocía los nombres de todas las calles. Poner límites y ser más independientes es atemorizante porque implica dar un paso a lo desconocido. La Biblia tiene muchas historias sobre personas llamadas por Dios para que dejaran lo conocido y fueran a una tierra desconocida. Y les prometió que si cambiaban por la fe y vivían según su camino, los conduciría a una tierra mejor. Por la fe,
Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. El cambio causa temor. Puede ser reconfortante saber que si uno tiene miedo, posiblemente esté en el camino correcto, el camino del cambio y el crecimiento. Conozco un hombre de negocios que dice que si en algún momento del día no se siente completamente asustado, es porque no está exigiendo demasiado. Tiene mucho éxito en lo que hace. Los límites lo separan de lo que conoce y de lo que no quiere. Le abren un muestrario de nuevas opciones. Tendrá emociones conflictivas cuando deje de lado lo viejo y conocido y se aventure a lo nuevo. Piense por un instante en el proceso del desarrollo de límites, cuando daba nuevos y audaces pasos y se le abrían mundos mayores y mejores. Cuando tenía 2 años, dio pasos alejándose de su mamá y su papá para explorar el mundo. Cuando tenía 5 años, dejó su casa para ir a la escuela. Se abrieron posibilidades de socialización y aprendizaje. Cuando fue un adolescente, se alejó todavía más de sus padres a medida que surgían nuevas posibilidades y competencias. Después de graduarse de la escuela secundaria, salió para la universidad o consiguió un empleo y aprendió a vivir por sí solo. Estos pasos fueron sin duda audaces, pero junto con el temor, usted se extendió hasta llegar a nuevas alturas, posibilidades y comprensión de Dios, de sí y del mundo. Estas son las 2 facetas de la naturaleza de los límites. Puede perder algo, pero ganará una nueva vida de tranquilidad y dominio propio. Las siguientes ideas pueden resultarle útiles. 1. Ore. La fe, la esperanza y la certeza de aquel que nos ama son el mejor antídoto a la ansiedad sobre el futuro. La oración nos pone en contacto con aquel en quien reposa nuestra seguridad. Descanse en Dios y encomiéndele sus pasos futuros. 2. Lea la Biblia. Dios, en varias oportunidades, nos dice en la Biblia que nuestro futuro está en sus manos y nos promete que nos guiará. La Biblia está llena de historias sobre cómo ha sido fiel a las personas y las ha guiado en lo desconocido. Cuando era estudiante en la universidad, enfrentado al desconocimiento del futuro, mi versículo favorito era: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5-6. Memorice pasajes de la Escritura para encontrar consuelo cuando se enfrente a lo desconocido. Servirán para recordarle que puede confiar en Dios. 3. Perfeccione sus dones. Los límites crean autonomía de funcionamiento. No nos podemos sentir bien con nuestra independencia si no desarrollamos destrezas y competencias. Asista a clase, manténgase informado, busque orientación, consiga entrenamiento y educación. Practique, practique, practique. A medida que perfeccione sus destrezas, tendrá menos temor al futuro. 4. Apóyese en su grupo de ayuda. Así como el niño, cuando aprende límites, necesita mirar hacia atrás y depender de su madre para obtener nuevas energías, los adultos también necesitan de un grupo de apoyo para animarlos en los cambios que están atravesando. Apóyese en ellos, obtenga fuerza del grupo. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Eclesiastés 4, 9-10. Recuerde cómo, cuando los discípulos estaban por embarcarse a lo desconocido, Jesús oró por su unidad para que fueran uno y se amaran mutuamente y a Dios. Juan 17. 5. Aprenda del testimonio de los demás. La investigación y la experiencia demuestran que es muy útil estar en contacto con otras personas que también luchan y que han pasado por las mismas circunstancias que usted. Esto es más que apoyo. Implica ser capaces de escuchar las historias de las personas que han estado en su lugar, que han sentido temor, pero que pueden dar testimonio de que es posible vencerlo. Preste atención a sus pruebas, cómo han estado en su lugar y cómo Dios les ha sido fiel. Corintios 1:4. 6. Confíe en su capacidad para aprender.
No hay nada de lo que hace en la actualidad que no haya tenido que aprender. Hubo un tiempo en que las cosas que ahora hace eran desconocidas y temibles. Así es la naturaleza de la vida. Pero es importante recordar que usted puede aprender. Cuando reconozca que puede aprender cosas nuevas y enfrentarse a situaciones nuevas, dejará de temerle al futuro. Las personas con temores intensos de lo desconocido tienen una enorme necesidad de saber todo de antemano. Pero nadie sabe cómo hacer algo hasta que no lo haya hecho. Hay que ir y aprenderlo. Algunas personas se tienen confianza y saben que pueden aprender. Otras no. Si puede comenzar a aprender que puede aprender, el desconocimiento del futuro les resultará completamente distinto. Muchas personas deprimidas sufren de un síndrome llamado indefensión aprendida, en el que se les ha enseñado que sea lo que fuere que hagan, el resultado será el mismo. Muchas familias disfuncionales, atrapadas en ciclos destructivos, refuerzan este pensamiento en sus hijos. Pero cuando usted es mayor y comprende que hay opciones que sí son determinantes, no tiene por qué quedarse atrapado en la indefensión aprendida en su hogar. Puede aprender nuevos patrones relacionales y operacionales. La esencia del poder personal que Dios quiere para usted consiste en eso. 7. Pase revista a separaciones pasadas. En ocasiones, cuando tiene que hacer un cambio, uno enfrenta una pérdida. Se da cuenta de que siente más temor o tristeza que la aparentemente ameritada por la situación. Algunas de estas situaciones, demasiado intensas, pueden provenir de pasadas separaciones o recuerdos de cambios. Estas emociones pueden ser fruto de problemas no resueltos del pasado, pérdidas graves en el pasado, tales como pérdidas de amigos por mudanzas frecuentes. Asegúrese de encontrar a alguien con sabiduría y comience a considerar si el temor y el dolor que siente al enfrentar el presente proviene de cosas no resueltas en el pasado. Esto le ayudará a poner en perspectiva sus sentimientos y percepciones. Puede estar mirando al mundo a través de los ojos de un niño de 6 años y no desde los 35 años que ahora tiene. Pase revista al pasado y no permita que se convierta en su futuro. 8. Estructura. Para muchas personas, los cambios de la vida son difíciles de soportar debido a la pérdida de estructura que entrañan. Durante estos cambios, solemos perder tanto la estructura interna como la externa. Aquellas cosas internas de las que dependíamos ya no están allí, y los lugares, las personas y los horarios que nos brindan seguridad externa han desaparecido. Esto nos puede dejar en un estado de caos. Crear tanto una estructura interna como externa nos ayudará en este tiempo de reorganización. La creación de límites, según los pasos planteados en este libro, proporcionará la estructura interna. Además, esta estructura se apuntala con nuevos valores y creencias, aprendiendo nuevos principios espirituales e información, adquiriendo nuevas disciplinas y planes y llevándolos a cabo y contando con personas que sean sensibles a nuestro dolor. Pero mientras esté haciendo esto, también necesitará firmes estructuras externas. Asigne un tiempo cada día para llamar a un amigo, coordinar reuniones semanales con su grupo de apoyo o incorporarse a un grupo de estudio bíblico regular o a un grupo de autoayuda de los 12 pasos. En tiempo de caos necesitará contar con estructuras para orientarlo a través de los nuevos cambios. Cuando madure y el cambio no sea tan abrumador, podrá comenzar a desprenderse de algunas de esas estructuras. 9. Recuerde lo que Dios ha hecho. La Biblia está llena de casos en que Dios le recuerda a su pueblo lo que ha hecho en el pasado para darle fe para el futuro. La esperanza está arraigada en la memoria. Recordamos cómo recibimos ayuda en el pasado y eso nos da esperanza para el futuro. Algunas personas tienen tan poca esperanza porque no tienen memoria de haber sido ayudadas en el pasado. Traiga a la memoria lo que Dios ha hecho y quién es. Si es cristiano desde hace mucho tiempo, medite sobre su vida y recuerde cómo Él intervino, cómo lo ha liberado de situaciones en el pasado.
la manera que Él se le ha manifestado. Escuche a los demás. Recuerde la gracia que nos mostró en su Hijo. No lo hizo para nada. Lo hizo para nuestra redención y nuestro futuro. Si le parece que Dios lo ha defraudado o que nunca ha hecho nada por usted, permítale comenzar ahora. Muchas veces Dios permitió cosas horribles por mucho tiempo antes de liberar a su pueblo. No conocemos los tiempos de Dios, pero si usted ha comenzado su recuperación, Él ya está obrando en su vida. El tiempo de su liberación está cerca. Dependa de Dios y permítale que haga lo que ha hecho por tantas otras personas. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hebreos 10, 35 a 36. Falta de perdón. Errar es humano, perdonar es divino, y no hay estupidez mayor que no perdonar. El perdón es difícil. Implica dejar libre a una persona que le debe. El perdón es la libertad del pasado, el liberarse de la persona abusadora que lo ha lastimado. La Biblia compara el perdonar a las personas con la liberación de una deuda legal. Cuando las personas invaden su propiedad personal, incurren en una deuda, le deben algo. En los asientos de su alma, usted lleva el registro contable de quién le debe qué. Su madre lo controlaba y debe compensarlo. Su padre lo dominaba y debe compensarlo. Usted está bajo la ley. El cobro de esas deudas lo motiva. Sus intentos de cobranza pueden adoptar distintas manifestaciones. Puede intentar complacerlos para ayudarlos a que le devuelvan lo que le quitaron. Puede pensar que si hace un pequeño esfuerzo adicional, pagarán su cuenta y le darán el amor que le deben. O puede pensar que si los enfrenta lo suficiente, se darán cuenta del mal que le hicieron y arreglarán el asunto. O puede creer que si convence a varias personas de todo el mal que ha sufrido y de lo malo que fueron sus padres, la cuenta de alguna forma quedará saldada. O puede vengarse en otra persona, repitiendo el pecado que cometieron contra usted en otra persona o en ellos para igualar el partido. O podría seguir intentando convencerlos de lo malo que son. Cree que si tan solo pudieran entender, mejoraría la situación. Le pagarían lo que le deben. No hay nada malo en querer resolver las cosas. El problema es que las cosas se solucionan solo de una manera, con gracia y perdón. Ojo por ojo y diente por diente no resulta. No es posible deshacer el mal que ha sido hecho, pero puede ser perdonado y por lo tanto inutilizado. Perdonar significa cancelar una cuenta. Olvídese de ella, rompa la factura. La cuenta está anulada. Es anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Perdonar significa que nunca obtendremos de esa persona lo que nos debe. Y eso es justamente lo que no nos gusta, porque implica pasar por el dolor de lo que nunca fue ni será. El pasado no puede cambiarse. Para algunas personas implica pasar por el dolor de la niñez que nunca tuvieron. Para otras significa algo distinto. Pero si nos aferramos a la demanda, no estamos perdonando, y eso es lo más destructivo que podemos hacer. Advertencia: perdonar no es lo mismo que permitir más abuso. Perdonar se refiere al pasado. La reconciliación y los límites se refieren al futuro. Los límites protegen mi propiedad hasta que el otro se arrepienta y pueda confiar en él para permitirle que me visite nuevamente. Y si pecan, los perdonaré otra vez, 70 veces 7. Pero quiero rodearme de personas que me fallan honradamente, no de personas que de modo descarado niegan haberme lastimado y que no tienen intención de mejorar. Sería tan destructivo para mí como para ellas. Cuando las personas reconocen su pecado, aprendo de sus errores. Podemos olvidarnos de ellos. Quieren mejorar y el perdón las ayudará.
Pero si alguien solo dice que quiere mejorar y lo niega con sus acciones, sin intentar cambiar o buscar ayuda, debo mantener mis límites, incluso aunque lo haya perdonado. El perdón me da límites porque me libera de la persona dañina y puedo entonces actuar con responsabilidad, con inteligencia. Si no la perdono, todavía tengo una relación destructiva con ella. Obtenga gracia divina y cancele las deudas que los demás tengan con usted. No corra detrás de un mal deudor. Déjelo ir y vaya y consiga lo que necesita de Dios y de la gente que se lo puede dar. Así tendrá una vida mejor. No perdonar destruye los límites. El perdón los crea porque saca la deuda pendiente afuera de su propiedad. Recuerde una última cosa. Perdonar no es negar. Debe nombrar el pecado cometido contra su persona para perdonarlo. Dios no negó lo que hicimos contra Él. Lo arregló, lo nombró, nos expresó sus sentimientos al respecto. Lloró y se enfureció, y luego nos liberó. Llevó todo a cabo en un contexto de relaciones. Dentro de la Trinidad nunca estaba solo. Vaya y haga lo mismo. Cuídese de la resistencia que intentará mantenerlo en el pasado, procurando cobrar lo irrecuperable. Perspectiva externa. Las personas tienden a buscar el problema por fuera de sí. Esta perspectiva externa lo mantiene como víctima. Implica que nunca estará bien hasta que el otro no cambie. Es la esencia de la culpa inservible. Puede sentirse moralmente superior a esa persona. Así le parecerá, aunque la realidad sea otra, pero nunca solucionará el problema. Enfrente la resistencia directamente, concentrándose en usted. Usted tiene que cambiar. Es fundamental que se enfrente a sí mismo porque ese es el principio de los límites. La responsabilidad comienza con una concentración interna de confesión y arrepentimiento. Debe confesar la verdad de sus caminos, de su falta de límites y volverse de esos caminos. Considere su persona y enfrente la resistencia interna de querer que el problema esté por fuera. La culpa. La culpa es una emoción difícil porque no se trata realmente de un verdadero sentimiento como la tristeza, la ira o el temor. Es un estado de condenación interna. Es la naturaleza punitiva de nuestra conciencia caída que nos dice, eres malo. Jesús murió para sacarnos de ese estado y llevarnos a un estado de no condenación. Bíblicamente, se trata de algo legal, no emocional. La Escritura nos enseña que no estamos bajo condenación y que la culpa no debería motivar nuestra conducta. Debemos obrar por amor y cuando fracasamos, la emoción que resulta de amar es la tristeza que proviene de Dios. Corintios 7:10. Algo muy distinto de la tristeza que proviene del mundo, que produce la muerte. La culpa se origina en la enseñanza recibida en las primeras etapas de nuestro proceso de socialización. Por lo tanto, nuestros sentimientos de culpa no son infalibles. Pueden surgir cuando no hemos hecho nada malo, pero hemos violado algún estándar interno que nos habían enseñado. Debemos tener cuidado cuando prestamos atención a los sentimientos de culpa para saber si hicimos algo malo, porque frecuentemente los propios sentimientos de culpa son malos. Además, los sentimientos de culpa no son buenos motivos después de todo. Es difícil amar desde un estado de condenación. Necesitamos sentirnos libres de condenación para sentir la tristeza que proviene de Dios, por el dolor que hemos causado a otra persona, en lugar de qué malos somos. La culpa deforma la realidad, nos aleja de la verdad y nos impide hacer lo que es mejor para el otro. Esto es muy cierto con respecto a los límites. Hemos visto reiteradamente en este libro que la Biblia nos habla de tener buenos límites, de hacer cumplir las consecuencias, de poner límites, de madurar y dejar nuestras familias de origen, y de saber decir que no. Cuando obramos de esta manera, hacemos lo correcto. Estos límites son obras de amor. Aunque pudieran ser dolorosas, son beneficiosas para los demás. Pero nuestras conciencias caídas pueden decirnos que somos malos o que estamos haciendo algo malo cuando establecemos límites.
Las personas a quienes les ponemos límites muchas veces nos dirán cosas para reforzar nuestra conciencia culpable. Si se crió en una familia que implícita o explícitamente le dijo que sus límites eran malos, sabrá a qué me refiero. Cuando se rehúsa a hacer algo, se siente culpable. Cuando no permite que otra persona se aproveche de usted, se siente culpable. Cuando deja a su familia para tener su propia vida, se siente culpable. Si no socorre a un irresponsable, se siente culpable. Y así sucesivamente. La culpa le impide hacer lo correcto y lo inmoviliza. Muchas personas no tienen buenos límites porque temen desobedecer al padre metido en su cabeza. Hay varios pasos que puede dar para evitar esta culpa, pero debe comenzar dándose cuenta de lo siguiente: la culpa es su problema. Muchas personas sin límites se quejan de cómo fulano y mengano me hacen sentir culpable cuando les digo que no, como si esas personas ejercieran un cierto poder sobre ellas. Es una fantasía proveniente de la niñez, cuando sus padres parecían tan poderosos. Nadie tiene poder para hacerlo sentir culpable. Usted está en parte de acuerdo con este mensaje porque le hacen recordar intensos mensajes emocionales de sus padres que perduran en su mente emocional. Es su problema, está en su propiedad y debe tomar el control del mismo. Reconozca que ser manipulado es problema suyo y podrá dominarlo. 1. Reconozca la culpa. 2. Intégrese a un grupo de apoyo. 3. Comience a analizar el origen de los mensajes de culpa. 4. Sea consciente de su ira. 5. Perdone al controlador. 6. Ensaye poner límites con sus amigos del grupo de apoyo y luego, poco a poco, ponga límites en situaciones más difíciles. Esto lo ayudará a tener más fuerza y también obtendrá las voces de apoyo que necesita para rearmar su conciencia. 7. Aprenda nuevos conocimientos para su conciencia. Leer libros como este y leer lo que Dios dice sobre los límites le brindarán nuevos conocimientos que conforman el marco estructural de su mente para reemplazar las viejas voces. Aprender los caminos de Dios pueden restaurar su alma y alegrar su corazón para dejar de sentir esa culpa paternal y controladora. 8. Acepte la culpa. Puede resultar gracioso, pero para recuperarse tendrá que desobedecer a su conciencia paternal. Tendrá que hacer algunas cosas que están bien, pero que lo harán sentirse culpable. No permita más que la culpa sea su amo. Establezca los límites y luego contacte a su grupo de apoyo para que lo ayuden con su culpa. 9. No pierda el contacto con su grupo de apoyo. La culpa no se desvanece reciclando su mente. Necesita nuevos vínculos para interiorizar nuevas voces en su mente. 10. No se sorprenda con el pesar. Será triste, pero permita que otros lo amen durante ese proceso. Las personas que lloran serán consoladas. Temor al abandono. Defenderse en el vacío. Como hemos visto en la sección sobre el desarrollo en el capítulo 4, recuerde que los límites son posteriores al apego. Dios planificó el proceso de aprendizaje de esta manera. Los bebés deben sentirse confiados antes de aprender a poner límites para que aprender a separarse no les provoque miedo, sino que sea algo novedoso y estimulante. Los niños que tienen buenos vínculos comienzan naturalmente a poner límites y a separarse de los demás. Tienen suficiente amor dentro de sí para arriesgarse a poner límites y ser independientes. Pero si alguien no tiene vínculos seguros, poner límites produce mucho temor. Muchas personas permanecen en relaciones destructivas por temor al abandono. Temen que si se defienden, quedarán solas en el mundo. Preferirían no tener límites y algún tipo de vínculo que tener límites y estar solas. Los límites no se construyen en el vacío, deben estar apuntalados por fuertes enlaces con personas seguras, de lo contrario, se desmoronarán. Si cuenta con un buen grupo de apoyo a donde acudir después de ponerle límites a una persona que ama, no estará solo. Estar arraigados y cimentados en amor, en el cuerpo de Cristo y con Dios, proveerá la energía necesaria para el desarrollo, para arraigarse a poner límites. Las personas suelen vacilar entre la complacencia y el aislamiento.
Ninguna de estas dos cosas es saludable ni sustentable por mucho tiempo. Vez tras vez, hemos visto en el programa hospitalario a personas con patrones destructivos, incapaces de poner límites porque estaban trabajando en el vacío. Reiteran que la comprensión del grupo que recibieron en el programa les dio el impulso para hacer cosas difíciles que nunca, hasta ese entonces, habían podido hacer. Si fuera así de fácil, ya lo habría hecho. Este capítulo trató los problemas, el tipo de problemas que Jesús nos advirtió. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cuando comienza a hacer las cosas como Dios quiere, encontrará problemas internos y externos. El mundo, Satanás y hasta su propia carne opondrán resistencia y lo presionarán para que haga lo incorrecto. Pero lo incorrecto no resulta. Hacer lo correcto será difícil, pero Él ya nos lo advirtió. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Mateo 7:14. Forjar una identidad divina requiere mucho valor y mucho trabajo, y muchas batallas. Hacer frente a la resistencia es una buena señal de que está haciendo lo que debe hacer. Valdrá la pena. Recuerde el mensaje claro de las Escrituras. Cuando encuentre resistencia, perseverar hasta el final traerá gran recompensa, obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Pedro 1:9. Como lo expresó Santiago, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago 1:2-4. Habrá resistencia, sin duda, se lo aseguro. Si no la hubiera, ya habría establecido límites hace mucho tiempo. Pero cuando aparezca, mírela desde una perspectiva bíblica. Forma parte de una larga historia de sus hermanos y hermanas. Las personas se encontraron con muchas pruebas cuando se aventuraron en el camino de la fe, buscando una tierra mejor. El viaje estará plagado de dificultades, pero también tendrá la promesa de nuestro buen pastor que nos llevará en brazos si hacemos nuestra parte. Anímese.